Jamendo.com. Porque en el complot todos tenemos voz. En el complot TV, periodismo digital. Como ya lo hemos expuesto en varios artículos del Complot TV, estos eventos que mencionamos y de los actos de masacres ocurridos en México, ahora que gobierna el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque desde que tomó el poder inició un cambio radical en contra del neoliberalismo, así como también de la corrupción. Pero ahora, fuerzas externas, así como locales, se esfuerzan por echar abajo el nuevo régimen, donde casi el 80% de los mexicanos se identifican con las propuestas del nuevo presidente. Resulta perturbador que más de 10 eventos donde se involucran decesos en nuestro territorio están envueltas en un halo de misterio, donde fuerzas externas están involucradas para desestabilizar al país y de esta forma crear un ambiente de ingobernabilidad que haría que Estados Unidos nos interviniera. Los primeros ataques ocurridos en distintos puntos de Veracruz, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tamaulipas, en donde desde enero a septiembre se están acumulando más de 5,000 homicidios dolosos, y estos son avisos que algo está ocurriendo en este nuevo régimen. De diciembre del 2018 a septiembre de este año se han cometido más de 26,000 asesinatos, y de seguir así, este año será el más violento de la historia moderna en México. No hace falta ser un experto para darse cuenta que es anormal lo que está sucediendo en México. Por ejemplo, en Iguala, Guerrero, 2 sujetos armados llegaron al pueblo de Puchica, y cuando vieron a los militares que llegaban a resguardar el lugar, empezaron a disparar sin razón alguna hacia el convoy donde iban los militares. El enfrentamiento dejó 14 civiles muertos y un militar, en total 15. El 21 de julio del 2019, 2 sujetos entraron a un bar en la zona dorada de Acapulco, donde se dirigieron a una mesa y dispararon en contra de la gente. Hubo 5 muertos y 5 heridos. En Michoacán, el 14 de octubre, un grupo de policías estatales avanzaban por la localidad de La Guaje, en Aguililla, cuando civiles armados los emboscaron. El saldo fue 13 policías muertos. El 21 de septiembre, en un bar ubicado en La Magdalena, en Uruapan, fue el escenario de un ataque en el que murieron 4 personas. Un mes antes, el 8 de agosto, en distintos puntos de la ciudad de Uruapan se localizaron 19 cuerpos. Entre las víctimas había un pasante de derecho, un comerciante, un músico, un mesero, un ama de casa y un cerrajero. ¿Qué muestran estos acontecimientos violentos? ¿Por qué ahora se están dando tan continuamente estos asesinatos a sangre fría y sin alguna razón aparente? No cabe duda, mentes extremadamente enfermas están tratando de desestabilizar al país, de hacer que México sea intervenido por el vecino belicoso de Estados Unidos. Solo faltaba el tiro de gracia mediática con la muerte de los integrantes de la familia Levarón. Estos mexicanos americanos, integrantes de una comunidad mormona, fueron masacrados a mansalva y sin razón aparente. 3 mujeres y 6 niños en la frontera entre Chihuahua y Sonora. En este caso, Estados Unidos levantó la voz ofreciendo su ayuda para hacer justicia. Este certero asesinato
lleno de inconsistencia, se volvió tan dramático porque involucra a mujeres y niños y está ocasionando fricción entre gobiernos de los dos países, en donde el gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, no quiere convertir a México en una zona de guerra, dándoles entrada a militares de los Estados Unidos para convertir a México en un Irak o en un Siria. Sin embargo, misteriosamente, varias fuerzas políticas como el PRI y el PAN piden a gritos la intervención de los Estados Unidos en México. Esto hace que millones de mexicanos nos estemos dando cuenta cómo estos políticos corruptos se convierten en traidores a la patria, se convierten en sediciosos, pretendiendo derrocar el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por medio de una intervención militar estadounidense. No es de extrañarse cómo los gobiernos anteriores del prianismo nunca les importó lo que pasara en México, y menos a los gobernadores y presidentes municipales. Ellos eran indiferentes ante los acontecimientos de los estados donde había complicidad entre el Estado y la delincuencia organizada. Una de las hipótesis de crecimiento de los brutales asesinatos sin razón alguna son los partidos políticos de ultraderecha como el PAN, quien se ha convertido en un partido violento, dando notoriedad a sus raíces nazistas, sin escrúpulos, esperando convertir a México en un país subyugado por los Estados Unidos. En el tiempo que estuvieron gobernando estos partidos políticos, acumularon miles de millones de dólares, y sus expresidentes ahora los ocupan para desestabilizar al país. Un mal ejemplo: el expresidente Felipe Calderón, cuando diera su promesa a los Estados Unidos para quedarse con toda la riqueza de México, entregándoles el país. ¿Y qué decir del expresidente Peña, quien se convirtió en su mejor lacayo, ya sea de los expresidentes o presidente en turno, entregándoles el petróleo, la electricidad, las playas y la economía mexicana, convirtiéndonos en maquiladores? Por eso no es de extrañarse que ante los hechos que ocurren en el mundo, como en el país hermano de Bolivia, políticos y empresarios semejantes a los que existen actualmente en México hayan provocado un golpe de Estado en contra de su presidente Evo Morales. No es de extrañarse que el sistema neoliberal en América Latina, que actualmente se encuentra en agonía al ver los resultados desastrosos en las economías de los países involucrados, están optando por regímenes de izquierda y progresistas en donde se le da su lugar a la sociedad indígena originaria. México tiene que tener presente los antecedentes que están pasando para que no ocurra lo mismo en México. Y la única forma es que el pueblo y gobierno supervisen el actuar de dichas personas y partidos políticos de ultraderecha. La Constitución mexicana es muy explícita al condenar la sedición, los golpes de Estado, en contra del gobierno y de sus instituciones. Teniendo esto presente, los detractores de este nuevo régimen mexicano quieren provocar que por medio de la sedición sean detenidos o que se les haga carpetas de investigación por traición a la patria, para que de esa forma empiecen a recurrir a medios internacionales. ¿Para qué? Para denostar el gobierno de la Cuarta Transformación, diciendo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es un arbitrario en contra de la derecha que piensa diferente. No olvidemos que la ultraderecha se resiste a morir, por eso recurrirá a todos los medios existentes. Tengamos presente que Estados Unidos es el lugar de donde vienen los ataques para conservar el neoliberalismo y así proteger los intereses de la oligarquía. Agradezco mucho su atención y recuerda, donde estemos, en el lugar que estemos, siempre seremos un pueblo unido. Saludos.